Jehová. Sean bendecidos mis amados hermanos en el Señor. Gracias damos a Hachén, nuestro Dios eterno, por permitirnos tener vida, salud y porque nos da esta oportunidad maravillosa de tener que compartir la palabra del Señor a través de estos videos. Ya estamos analizando, ya por 2 semanas hemos estado analizando el capítulo 2 del libro de Efesios. El primer video que compartí con ustedes fue la introducción al libro de Éfeso. Ya la semana pasada tuvimos, ¿no es cierto?, analizando ya el capítulo 2, versículo 1 al 10. Analizamos la semana pasada y hoy nos recta del 11 en adelante y esperamos terminar hoy día con el capítulo 2. Así que vamos a aprovechar bien este tiempo para tener que analizar el resto de versículos que nos queda del capítulo 2 de Éfeso. ¿Ya? Es importante que puedan ver, aquellos que no han visto los videos anteriores, puedan verlo para que puedan entender de qué es lo que vamos a hablar hoy. ¿Ya? El primer video que subí fue la introducción al libro de Éfeso y ya la semana pasada, ¿no es cierto?, analizamos el versículo 1 al 10 y hoy ya nos resta del versículo 11 en adelante del capítulo 2 del libro de Efesios. ¿Ya? Así que es importante para los que van a ver este video puedan ver los otros también para que puedan entender de qué es lo que estamos hablando hoy. ¿Ya? Bien, dicho esto entonces, vamos a comenzar entonces a analizar ya el resto de versículos que nos queda. Quiero leer el versículo 9 y el versículo 10 donde terminamos la semana pasada para que podamos retomar bien el versículo 11 en adelante. Decíamos que el versículo 9 el apóstol Pablo había dicho que la salvación, dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no era por obras para que nadie se gloríe. Pero en el versículo 10 dice Pablo, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. Ya. En el versículo 9 dice, no somos salvos por obras, pero en el versículo 10 dice que somos creados en Cristo Jesús, es decir, cuando nacemos de nuevo, cuando volvimos a ser creados por segunda vez. ¿Ya? Aquí Pablo dice que fuimos creados por el Dios eterno a su imagen y semejanza, y luego fuimos, ¿no es cierto?, fuimos creados en Cristo Jesús de nuevo, es decir, nacimos de nuevo, del nacimiento que le habló Jesús a Nicodemo cuando le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Ya? Entonces dice, fuimos creados en Cristo Jesús, o sea, volvimos a nacer para buenas obras, para buenas obras. ¿Ya? Y les quise leer esto, ¿ya? Porque está el tema, siempre ha estado el tema, ¿no es cierto?, con respecto a las obras, ¿ya? Si hay que hacer o no hay que hacer, que la ley ya no existe, que después de la muerte de Yeshua y la resurrección de Cristo, la ley ya quedó atrás y el antiguo, incluso algunos van más lejos y dicen que ya el Antiguo Testamento no es válido para el tiempo de la gracia que estamos viviendo en Cristo Jesús. ¿Ya? Estoy hablando de esto porque esto es lo que vamos a ver ahora en el resto de versículos que nos queda. ¿Ya? Es un caso muy polémico, ¿no es cierto?, que siempre está no esa discusión, pero está, ¿no es cierto?, ese tema planteado, ¿no es cierto?, y a veces no hay acuerdo con respecto a este tema, ¿ya? Con respecto al tema de la ley, ¿ya? Que muchos dicen que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, que el Antiguo Testamento ya no corresponde, ¿ya? Otros dicen que sí, otros dicen que la mitad, ¿no es cierto?, que hay cosas que sí podemos hacer, otras no, en fin. Pero lo vamos a analizar hoy día, ¿no es cierto?, por la palabra del Señor, obviamente. Ya. Entonces vamos al versículo 11, donde el apóstol Pablo le está diciendo a la gente que está en Éfeso, ¿no es cierto?, tanto a la gente oriunda de Éfeso como también
a los griegos que vivían en Éfeso, a los judíos que vivían en Éfeso, ¿ya? A los prosélitos que vivían en Éfeso, a los temerosos de Dios que vivían en Éfeso, ¿ya? Eso lo vimos en los videos pasados, se lo estoy hoy recordando, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a toda esta gente el apóstol Pablo le envía esta carta y le está diciendo estas cosas. Y en el versículo 11, Pablo les recuerda, le dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿ya? En cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, ¿ya? El apóstol Pablo le está recordando a los discípulos que estaban en Éfeso a través de esta carta, que se la escribe 6 años después de que él había visitado Éfeso, ¿no es cierto? Y había dejado discípulos en aquel lugar. Pablo le está recordando, ¿no es cierto?, que ellos en otro tiempo, en el tiempo pasado, en el tiempo antes que ellos, ¿no es cierto?, reconocieran a Yeshua como el Mesías, ¿ya?, que había prometido Dios a través de la Escritura, que había de venir, cuando ellos aceptan al Mesías, ¿no es cierto?, antes que ellos aceptaran al Mesías, cuando vivían en otro tiempo, a ellos se les llamaban los incircuncisos. Los incircuncisos. ¿Y quién le llamaban así? Los judíos, ¿ya? Acuérdense que los judíos, ellos tenían la circuncisión, ¿ya? Los gentiles no. Entonces los judíos solían llamar en aquel tiempo, en aquella época, solían llamar a los gentiles incircuncisos, ¿ya? Y el apóstol Pablo le está recordando esto, cómo los llamaban a ellos en el tiempo pasado. Dice, por tanto acordaos que en otro tiempo a vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y le dice el apóstol Pablo, en aquel tiempo, es decir, en ese tiempo pasado, donde ellos, ¿no es cierto?, no tenían a Cristo, no habían aceptado al Mesías, en aquel tiempo estabais sin Cristo, es decir, sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso le está diciendo Pablo a la gente de Éfeso, ¿ya? En otro tiempo pasado, es decir, antes que el Mesías viniera, antes que muriera, antes que resucitara y antes que ustedes lo aceptaran como el Mesías, ustedes eran llamados incircuncisos, estaban alejados de la ciudad de Israel, ¿ya? Estaban alejados, estaban ajenos a los pactos, estaban sin el Mesías, es decir, sin Cristo, sin esperanza, sin ley en el mundo. Es decir, no teníamos nada, los gentiles, ¿ya? El apóstol Pablo le está trayendo estas cosas a la memoria, ¿ya? Y quiero que recuerden bien lo que él está diciendo aquí. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, en aquel tiempo la gente iba a Israel, los gentiles iban a Israel, se acercaban al templo, tenían un lugar designado donde podían estar los gentiles, pero nada más que eso. Es decir, ellos no participaban de los sacrificios, no participaban de ciertas ofrendas, ¿ya? No tenían derecho a ser expiados sus pecados, ¿ya? Y si querían llegar un poco más allá, los fariseos, los que estaban a cargo del templo en aquel entonces, ya un grupo de fariseos, ya que practicaban el judaísmo, la religión del judaísmo, ellos, ¿no es cierto?, enseñaban a los gentiles que si querían ser partícipes de todas estas cosas, tenían que convertirse al judaísmo. Y para eso le pedían ciertos requisitos, ciertas reglas, ciertas cosas que tenían que cumplir. Y una vez, ¿no es cierto?, cumpliendo eso, ellos llegaban a ser un prosélito, es decir, un judío nuevo, convertido al judaísmo. ¿Ya? Y podían participar de ciertas cosas que los judíos enseñaban y que practicaban, ¿ya? Entonces,
el apóstol Pablo le está recordando cómo vivían ellos antes de acercarse a Cristo. Pero en el versículo 13 le dice, pero ahora, en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, todas aquellas cosas de las cuales ustedes estaban privadas, ¿ya? Todas esas cosas ahora han llegado a ustedes, pero no por medio de las obras, sino que por medio de Cristo, por la sangre de Cristo, ¿ya? Por la sangre de Cristo, no por las obras, por la sangre de Cristo. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿ya? Y llegamos al versículo 14, en uno de los versículos polémicos, ¿no es cierto? Que en este vamos a tener que detenerlo y analizarlo bien para poder comprender lo que Pablo está diciendo aquí, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo está diciendo que estábamos alejados de Israel, estábamos alejados de los pactos, estábamos alejados del Mesías, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos sin ley, sin pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero cuando Cristo vino, ¿no es cierto?, Él nos acercó a todas estas cosas por medio de la sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo, no por obras, por medio de la sangre de Cristo, ¿ya? Y luego dice el versículo 14, dice el apóstol Pablo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, que entre los gentiles e Israel había una pared intermedia que nos separaba y que no nos permitía estar juntos, que a los gentiles nos tenían lejos de la ciudadanía de Israel. Y entonces nos preguntamos, pero ¿cómo si, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde es derramado el Espíritu Santo, la Biblia menciona que había gente de todas las naciones? Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice estábamos alejados de la ciudadanía de Israel? Bueno, él se está refiriendo, ¿no es cierto?, a la parte religiosa, es decir, estábamos alejados de Cristo, estábamos alejados de los pactos que tenía Israel, estábamos alejados de la ley que Dios le había dado a Israel, estábamos alejados, ¿no es cierto?, de las promesas que Dios le había dado a Israel, y de todas estas cosas estábamos alejados. ¿Por qué? Porque había una pared que nos separaba. O sea, la gente podía ir a Israel, podía todo eso, pero no podía, ¿no es cierto?, participar de todas estas cosas sagradas que Dios le había dado a Israel, porque había una pared que los separaba, ¿ya? ¿Qué pared? ¿Qué pared los separaba? El versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley. Las enemistades de la ley. ¿Pero qué ley? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esto es importante. El apóstol Pablo está diciendo que hay una pared que los separaba, ¿ya?, que no nos permitía estar juntos, que a los gentiles no nos permitía disfrutar de las promesas, ¿no es cierto?, de los pactos de Dios, de estar cerca del Mesías, de estar con el Dios de Israel. Todas estas cosas nos tenían separados, ¿no es cierto? Una pared los separaba, y el apóstol Pablo dice que esa pared, ¿ya?, Jesús la abolió, es decir, la anuló en su carne, ¿ya?, en su carne, las enemistades de la ley. Es decir, la ley era la que había creado una pared entre los judíos, entre el pueblo de Israel y los gentiles, ¿ya? Pero ¿qué ley? ¿Qué ley? Eso es importante. Eso es importante, porque aquí es donde cometemos errores. Cuando decimos y acusamos que toda la ley ya no sirve. Aquí tenemos que tener cuidado. Dice, porque el apóstol Pablo aquí es claro. Él dice que había una ley que nos separaba. ¿Pero qué ley? La ley de los mandamientos expresados
en ordenanzas. En ordenanzas, ¿ya? Léalo bien. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esa ley, o sea, una ley específica, no toda la ley, no toda la ley. Y es aquí donde solimos cometer errores, donde solimos equivocarnos, ¿ya? Entonces, es importante, y este es el versículo donde los vamos a tener que detener y analizar, para ver a qué ley se refiere el apóstol Pablo, ¿ya? Porque no se está refiriendo a toda la ley, sino que se está refiriendo a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no toda la ley. Entonces, aquí es donde nos solimos confundir y donde enseñamos, ¿ya? O donde interpretamos erróneamente, equivocadamente, por supuesto, sin maldad, ¿ya? Sin maldad, podemos interpretar mal y enseñar mal, ¿ya? Entonces a veces damos por entendido, cuando leemos muy rápido, ya damos por entendido de que Jesús abolió toda la ley, ya, y que el Antiguo Testamento ya no nos sirve, que ahora estamos bajo la gracia y que nos tenemos que regir por el Nuevo Testamento, ya, por el Nuevo Testamento. Yo les recuerdo, no se olviden ustedes que los discípulos de Jesús, que fueron los que estuvieron más cerca de él, nunca enseñaron cosas de un Nuevo Testamento. Nunca. Ellos nunca se enteraron que más adelante iba a salir un libro que iba a decir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pedro nunca supo de eso, Juan nunca supo de eso, el apóstol Pablo nunca se enteró de eso. Ellos no tuvieron ni idea que existe hoy día, en el siglo XXI, que tenemos un libro y que lo llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ni idea tienen. Se van a dar cuenta el día que Yeshua los resucite, cuando venga el día del juicio, ¿no es cierto? Y todos los que están muertos tengan que resucitar y comparecer ante la presencia del Señor. Entonces se van a enterar que hay dos libros, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, cosas que ellos nunca enseñaron y cosas de las cuales nunca se enteraron, porque esto salió muchos años después que ellos murieron. Ya se creó lo que nosotros hoy día conocemos como Biblia. Ya el apóstol Pablo lo único que hizo fue escribir una carta para mandarle a los Éfesos, una carta para mandarle a la iglesia de Galacia, una carta para mandar a la gente que vivía en Corinto, ya, y así, ya, a la gente que vivía en Colosa. Eso hicieron ellos, escribir cartas, pero ellos jamás estaban escribiendo un Nuevo Testamento, ya, o escribiendo otra ley o otras ordenanzas distintas a las que Yeshua enseñó o a las que nuestro Dios eterno nos dio, ya. Entonces, cuando decimos aquí que Jesús anuló, ¿no es cierto?, esta pared que nos derribaba y que nos separaba a los gentiles de los judíos, ya automáticamente a veces interpretamos que él, ¿no es cierto?, desechó todo lo que hoy día conocemos como Antiguo Testamento, ya. Pero aquí Pablo está hablando de una cosa específica, de la ley, ¿no es cierto?, de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Voy a darle algunos ejemplos a qué cosa se refiere, ¿ya? Como por ejemplo, vamos a ver una de las leyes que estaba hecha en ordenanza, a las que Jesús, ¿no es cierto?, abolió, la anuló, ¿ya? Esta ley, por ejemplo, vamos a ver Mateo 23. Mateo 23, versículos 4 y 5, ¿ya? Para analizar, no voy a nombrar todas las leyes que fueron anuladas, ¿no es cierto?, pero porque son hartas, pero
vamos a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, Mateo 23, versículo 4, versículo 5, dice aquí, esto ya lo hemos visto en los otros videos, pero se los traigo a la memoria de nuevo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Ya? Tres cosas le nombra aquí: atan cargas pesadas en sus hombros, ¿ya? Ensanchan las filacterías, y luego dice, y extienden los flecos de sus mantos. Tres cosas que Dios, ¿no es cierto?, las menciona en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomios capítulo 6, que ese capítulo igual los analizamos en otros videos nosotros, ¿ya? Pero allí Jehová le encarga a Moisés, ¿no es cierto?, que les enseñe sobre la ley, y Moisés le encarga y le dice, y esta ley va a estar, estos mandamientos van a estar sobre ustedes, ¿no es cierto?, y van a hablar de esta ley a sus hijos, a los hijos de sus hijos, le van a hablar de esta ley andando por el camino, ¿no es cierto?, al acostarse, al levantarse, ¿ya? Y esta ley va a estar sobre su corazón, ¿ya? Y también les dice, van a atarla, ¿no es cierto?, va a estar como frontal entre sus ojos, ¿no es cierto?, la van a atar a su mano, es decir, le estaba dando una alegoría, ¿no es cierto?, con respecto a esto, es decir, la ley que le estoy dando es tan importante para que no se olviden, la van a tener aquí entre ceja y ceja, como decimos nosotros, ¿ya? La van a atar a su mano para que no se olviden. Bueno, y de todas estas cosas dejaron lo más importante de la ley, y ellos practicaron y la hicieron una religión, estas cosas, como por ejemplo filactería, una amarra que iba aquí en el brazo, ¿no es cierto?, y que estaba con algunos textos con respecto a la ley, a la Torá, y se la colocaban en el brazo, una cinta delgadita, pero después ya, como era una religión que habían formado los fariseos, los fariseos ortodoxos de aquel entonces, ¿ya? Entonces después ya ellos empezaron a ensanchar esa banda, ese género, ¿no es cierto?, cada vez más grande para hacerse visto, y, y, y todas esas cosas ellos las estaban haciendo, ¿ya? Como por ejemplo también dice aquí los flecos de sus mantos, es decir, también ellos se ponen un cinto aquí en la cintura, ¿no es cierto?, donde les cuelga un cordón hacia abajo por la pierna, ¿ya? Y todo eso era para recordarse de la ley, que había que estar pendiente de la ley, que la ley era tan importante, ¿no es cierto? Pero todas estas cosas ellos la hicieron en forma religiosa, ¿ya? Jesús lo que está, allí lo que Moisés le está mandando, ¿no es cierto?, y lo que le está diciendo con respecto a eso, una alegoría, ¿no es cierto?, es decir, es tan importante la ley de Jehová, ¿no es cierto?, que átenla a su cuello, átenla acá, átenla allá, y ellos de esas cosas hacían una religión, pero dejaban lo más importante de la ley que estaban mandando, que eso era lo importante. Y ellos de las otras cosas, ¿no es cierto?, hicieron cosas como, por ejemplo, dice que van a tenerla como frontal entre sus ojos la ley. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron una caja pequeña, y adentro de esa cajita ponían un rollo escrito, ¿no es cierto?, no con toda la Torá, sino que con algunos textos de la Torá, ¿no es cierto? Pero después, cada vez más grande, esa cajita fue creciendo, y el rollo más grande, y eso era pesado, y se la ponían a los hombres, ¿no es cierto?, que querían hacerse al judaísmo, o los mismos judíos que participaban de esta religión, se la ponían en sus hombros, ¿no es cierto?, y le ponían cargas pesadas, pero ellos que enseñaban esas cosas no querían hacer lo que mandaban. Ellos no se ponían un tremendo peso en los hombros, ¿ya? Mandaban para que los otros lo hicieran, ¿ya? ¿Qué otra cosa menciona aquí? ¿Ya?
Bueno, ya les mencioné esas tres cosas que Jesús aquí, ¿no es cierto?, les está criticando a, a, a los fariseos, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, una de las críticas que le hacen los fariseos a Jesús era porque los discípulos no se lavaban las manos para comer. En Mateo 15, versículo 1 al 9. Vamos a analizar también ese... Miren, por ejemplo, Mateo 15, del 1 al 9, aquí también ocurre una discusión con respecto a ciertos mandamientos. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Escuche bien lo que le están diciendo los fariseos a Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Quién eran los ancianos? A los ancianos se le llamaba a los jueces de Israel, a las autoridades máximas que tenía Israel, que tenían que, ¿no es cierto?, ver con todo lo que era la ley de Israel, ¿ya? Y estos ancianos, ¿no es cierto?, habían escrito tradiciones y ellos consideraban que los discípulos de Jesús no estaban cumpliendo esas tradiciones que habían escrito los jueces de Israel, ¿ya? Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los jueces de Israel? Que aquí fue traducido anciano, de los jueces de Israel, porque no se lavan las manos cuando comen pan, ¿ya? Esa es una de las leyes que tenía y que Jesús la elimina y que la anula en la cruz y que separaba a los gentiles de los judíos. Es decir, los gentiles, para poder participar de todas estas cosas, incluyéndose lavarse las manos antes de comer, tenían que hacerse judíos. Imagínense, ellos habían hecho una religión de todo este tipo de cosas, ¿ya? Dice, y mire lo que le responde Jesús, para que vea usted aquí lo que ocurre. Respondiendo, él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios. Es decir, ustedes quebrantan también el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Escuche bien, lea bien, ¿ya? Porque ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios, ¿ya? Quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Por vuestras tradiciones, ¿ya? Le dice, y Jesús aquí le nombra un mandamiento. Jesús le nombra un mandamiento, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, ¿ya? Es decir, yo ofrezco a mi mamá, a mi papá como ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así bien, invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Ya? Imagínense lo que Jesús le está diciendo aquí. Jesús aquí le está diciendo a los fariseos, ¿no es cierto?, que lavarse las manos es una tradición. O sea, no está mal lavarse las manos. Yo salgo del baño, ¿no es cierto?, y me lavo las manos si me quiero sentar a comer o ando haciendo algún tipo de trabajo, me lavo las manos, pero ellos, lavarse las manos no era como nosotros lo conocemos hoy día. Nosotros podemos traducir, bueno, ¿qué tiene de malo lavarse las manos? Lo que pasa es que ellos, para lavarse las manos, ellos hacían un rito. No era como nosotros nos lavamos las manos con jabón por unos par de segundos y ya está. Pues ellos no lo hacían así. Ellos hacían todo un rito para lavarse las manos, incluyendo hasta el día de hoy los ultraortodoxos lo hacen, ¿ya? Es una tradición, ¿ya? Es todo un ritual ese asunto, ¿ya? No es como nosotros lo tomamos simplemente, me lavo las manos y no lo veo nada de malo. No, ellos era
Era toda una cosa religiosa, a lavarse las manos, ¿ya? Todo un proceso, ¿ya? Y se preocupaban de estas cosas, pero el verdadero mandamiento que Dios había mandado, el verdadero mandamiento que nos hace bien al alma, ¿ya? Que nos edifica y que nos hace estar cerca de Dios, ese mandamiento ellos lo dejaban de lado. Y esos mandamientos fue lo que Yeshua clavó en la cruz, que separaban, que no hacían divisiones, ¿ya? Porque usted no va a ver un fariseo criticando a una persona porque honra a su padre y a su madre. Usted no va a ver a un fariseo, ¿no es cierto? Por ejemplo, criticando a una persona porque le hizo bien a su prójimo. Ellos se preocupaban de tradiciones, que del día sábado, que de la fiesta, que de las lunas nuevas, ya, que del día de reposo, que si ayunaban o no ayunaban, ya, de este tipo de cosas. De esas cosas habían hecho una religión. De esas cosas habían hecho ellos, ¿no es cierto?, prácticamente una secta, ¿ya? Y esas cosas separaban a los gentiles de los judíos. Pero a un gentil no lo separaba de un judío, por ejemplo, el honrar a su padre y su madre. De hecho, Jesús en un momento lo dice que, el apóstol Pablo en un momento lo dice, ¿ya? Estos que si no tienen ley, que no tienen, ¿no es cierto?, ordenanzas, que estos que no tienen promesa, cumplen la ley mejor que ustedes. Se lo dice en una oportunidad el apóstol Pablo a ciertos judíos, ¿ya? Y aquí Jesús también lo está diciendo. Aquí yo le estoy mostrando las cosas de las cuales Jesús clavó en la cruz, de esta pared que ellos tenían. Habían levantado una pared con este tipo de mandamientos, con este tipo de enseñanzas erróneas, equivocadas, tomadas de la ley que Dios le había dado allá en el monte Sinaí, como dice en el libro de Gálatas, ¿no es cierto?, que en el monte Sinaí Dios dio estas leyes, ¿ya? Pero de estas leyes las distorsionaron, ¿ya? Y es allí donde nos solimos confundir, ¿ya? Y entonces nosotros acusamos toda la ley, decimos ya la ley ya no sirve, esta ley no sirve, estas tradiciones, estas cosas que habían hecho los judíos, pero el honrar a tu padre y a tu madre, esa cosa no está anulada. Dios no puede haber anulado una cosa así, y de hecho aquí la está mencionando. Ustedes se preocupan de lavarse las manos y dejan el verdadero mandamiento, el mandamiento vivo que te hace bien, de las cuales Dios se deleita. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, Dios se deleita, Dios te bendice. Hay una promesa sobre eso, ¿ya? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados aquí en la tierra. Ese mandamiento Jesús nos lo clavó en la cruz para eliminarlo. Bien, sigamos. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, veamos el caso del joven rico en el libro de Mateos, capítulo 19. Mateo 19, versículo 16 al 21. Mire, vamos a ver aquí el caso del joven rico, ¿no es cierto? Yo creo que en muchas oportunidades ustedes las han leído. Se las voy a leer, mire. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Mire lo que le responde Yeshua. Dice, él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿ya? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Pero qué mandamientos? El lavarme las manos, el guardar el sábado, el guardar las lunas nuevas. Miren lo que Yeshua le responde aquí. Le dice:
le dijo, el joven le pregunta, ¿cuáles mandamientos tengo que guardar? Y mire lo que le responde Yeshua. Jesús le dijo, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira los mandamientos que Yeshua le está mandando. Yo les pregunto, ¿Yeshua clavó estos mandamientos en la cruz y los anuló? ¿Era esta la pared que nos separaba de los judíos? ¿El honrar a mi padre, a mi madre? ¿El no robar me separaba? ¿El no adulterar me separaba de la ciudadanía de Israel? Esos mandamientos Jesús los llevó a la cruz y los clavó y para que no lo acordáramos más de ellos. ¿No es cierto? Entonces es allí donde mal interpretamos, es donde allí nos equivocamos. ¿Ya? Jesús le dice, guarda los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Si usted lee cada uno de estos mandamientos, piense, estos no son mandamientos egoístas, no son mandamientos que separan. Cada uno de estos mandamientos que yo le estoy mencionando aquí, está pensando en su prójimo. Por ejemplo, le dice Jesús, no matarás, es decir, no le harás daño a tu prójimo. Sigue, no adulterarás, no le harás daño a tu prójimo. No hurtarás, es decir, no le hagas daño a tu prójimo. Es decir, cuando yo robo, le hago daño a mi prójimo. No dirás falsos testimonios, no le hagas daño a tu prójimo hablando cosas que no corresponden de él. ¿Te fijas? Mira qué importantes son los mandamientos del Eterno que nos dio. Cada mandamiento está hecho para que tú no dañes al prójimo. Y eso Jesús nos lo clavó en la cruz. Jesús no clavó estos mandamientos en la cruz, ¿no es cierto? Y los anuló. Entonces tenemos que tener cuidado cuando decimos ¿qué mandamientos anuló Jesús? ¿A qué se refiere la ley de los mandamientos expresado en ordenanza? ¿No es cierto? ¿Ya? Y mire, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Es decir, a tus progenitores. ¿Ya? Y por último termina diciendo, ¿no es cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento Jesús no lo llevó a la cruz y lo crucificó allí, ¿no es cierto? Para anularlo. Entonces, ¿cuáles fueron los mandamientos que Jesús clavó en la cruz y los anuló y que hacían separación entre el pueblo de Israel y los gentiles? ¿Ya? Esos son los mandamientos que estamos viendo ahora. Es decir, el lavarse las manos, ¿no es cierto? Como lo vimos, ¿no es cierto? Esas cosas que a ellos les gustaba vestirse, ponerse en el cuerpo, ¿ya? Y hacerse visto, ¿no es cierto? Mire, otro de los ejemplos que quiero darle es una pregunta que le hacen los fariseos a Jesús con respecto al gran mandamiento. Lo vamos a ver en Mateo 22. Mateo 22, del 34 al 40. Mire lo que ocurre aquí también. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ya se juntaron hartos fariseos, rodearon a Jesús para hacerle una pregunta. ¿Qué pregunta? Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, ¿ya? Para tentarle, es decir, para saber si Jesús sabía sobre la ley, ¿ya? Y qué opinaba de esa ley. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Ya? Y Jesús le responde,
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Por qué le hacen esta pregunta los fariseos a Yeshua? ¿Ya? Yo creo que ellos sabían que Jesús conocía el gran mandamiento. El problema era que los fariseos consideraban que Jesús no amaba a Dios porque no guardaba los mandamientos que ellos tenían. Los mandamientos del sábado, ¿no es cierto? Los mandamientos del lavarse las manos, ¿ya? Los mandamientos del ayuno, de todo este tipo de cosas, el mandamiento de guardar las lunas nuevas, ¿ya? Y de una infinidad de cosas que ellos tenían. Tenían alrededor, creo, de 6.000 y tantas leyes los judíos en aquel tiempo, ¿ya? Leyes que ellos mismos habían creado basados en las leyes que Dios le había dado en el Sinaí, ¿no es cierto? Y que ellos le habían hecho tradiciones, religiones con esto, ¿ya? Y le dicen con respecto a este gran mandamiento, le preguntan con respecto al gran mandamiento porque consideraban que Jesús no amaba a Dios, porque ellos consideraban que guardar todo este tipo de cosas que ellos hacían era la forma de mostrarle a Dios que lo amaban. Imagínense qué opinaban de un pobre gentil que no era circuncidado. ¿Qué opinaban de un pobre gentil, no es cierto?, que no tenía derecho a las promesas, que no tenía derecho a un holocausto, que no tenía derecho a una expiación por su pecado. Piensa usted, ¿cómo consideraban a un pobre gentil? Los judíos. No todos los judíos, estoy hablando de los fariseos, de los judíos ultra ortodoxos de la época de Jesús, que habían hecho todos estos mandamientos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que habían levantado una pared que separaba a los gentiles del pueblo de Israel. Entonces ellos le hacen esta pregunta a Jesús, ¿ya? Para tratar de encararlo y decirle a Jesús que él no amaba a Dios, que él no estaba cumpliendo el mayor mandamiento, porque ellos consideraban que amar a Dios era mostrando hacer todo este tipo de cosas, guardar el sábado, hacer el ritual de lavarse las manos, ¿ya? Y todos los otros rituales, la vestimenta que tenían que usar, ¿ya? Que las cuales Jesús critica, ¿ya? Pero ¿qué hace Jesús? Jesús sabiamente, mire lo que les dice. Les dice, ellos le dijeron, dilos cuál es el gran mandamiento. Pero Jesús le dice un segundo mandamiento. Le dice el primero, que ellos consideraban que era el más grande, pero Jesús fue un poquito más lejos y le dijo, y le voy a decir uno más, le voy a decir un mandamiento más. Y le dice mire, este es el primero y gran mandamiento, le dice Jesús. Y el segundo le dice, es semejante al primero. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mire lo que le está diciendo Jesús. Mire, yo aquí tengo dos lápices. Son similares, pero no es el mismo. Este no es el mismo que este, pero si usted los mira, son tal cual, iguales. Eso es lo que le dice Jesús. Mira, el primer mandamiento, amarás a tu Dios, ¿ya?, por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Eso le pidieron los fariseos, que consideraban que Jesús no amaba a Dios porque no hacía las cosas que ellos hacían, las tradiciones que ellos tenían. Para ellos Jesús las quebrantaba, ¿ya? Entonces dijeron, tú no estás amando a Dios, tú no estás cumpliendo el primer mandamiento. Pero Jesús, con su astucia, con su inteligencia espiritual, les dice el segundo mandamiento que ellos no le habían pedido. Y entonces le dice, el segundo mandamiento es igual al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué?
porque ellos no hacían nada para amar al prójimo. Todo lo contrario, todas sus tradiciones, todas las leyes que ellos habían levantado, equivocado, interpretadas mal desde la ley que Dios le había dado en el Sinaí, habían levantado leyes equivocadas, erróneas, que separaban al hombre, al prójimo de Dios. En vez de acercarlo, lo separaban. Habían levantado una pared a tal punto que los gentiles no podíamos acercarnos a Dios. ¿Se va entendiendo? Y esa es la pared que está hablando Efesios, que Jesús, ¿no es cierto?, la abolió, la anuló. Pero Él no abolió el amar a mi padre, a mi madre. Él no abolió amar a mi prójimo. Él no abolió que yo robe. Él no abolió la ley que dice que yo tengo que no tengo que adulterar. Él no abolió la ley que dice que yo tengo que no debo hurtar. La que abolió fue la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Ya? ¿Tenemos algún otro ejemplo? Tengo otro ejemplo por acá. A ver. Veamos Juan 5.1. Juan capítulo 5, versículo 1. Aquí está. Mire, este igual ha sido muchas veces predicado, el paralítico que estaba en el estanque de Betesda. ¿Ya? Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos. Eso es uno de pensar, ¿no es cierto?, la cantidad de enfermos que podrían haber estado en aquel lugar. Era como la sala de urgencia. ¿Ya? Dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años, estaba allí en la sala de espera, 38 años, ¿ya?, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hasta ahí todo estaba perfecto, todo estaba bonito, todo estaba agradable, ¿ya? Pero mire lo que ocurre. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado ese día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Es decir, no está permitido, ¿ya? No está permitido. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Ya? Y ahí es donde los judíos que participaban en el judaísmo de los fariseos, ¿ya?, de esta secta que había y que por lo demás tenía el poder, la parte mayor de Israel, la autoridad mayor de Israel, porque tenía a su aliado a la guardia romana. Entonces los pobres tenían que cumplir, ¿ya?,
y hacer todo este tipo de cosas, ¿ya? Y que el apóstol Pablo menciona acá en Éfesos capítulo 2, ¿ya? Estamos analizando el versículo 14, donde dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, de los judíos, de los gentiles, hizo uno solo, derribando la pared intermedia que nos separaba. ¿Qué pared? Aboliendo, es decir, anulando, sacándola, derribándola en su carne, ¿ya? En su carne, las enemistades de la ley, pero ¿qué enemistad de la ley? El honra a tu padre y a tu madre, el no hurtarás, el no adulterarás. No, esa no. La ley, la enemistad de la ley, el lávate las manos antes de comer, haz el ritual de lavarte las manos. No el lavamiento de manos que nosotros hacemos hoy día, no, el otro era un ritual. ¿Ya? Dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley. ¿De qué ley? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, es decir, de los judíos y de los gentiles, un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Ya? Mire, esto es lo mismo que dice Pablo también, repite lo mismo en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 también, ¿ya? En el versículo 13, Pablo dice exactamente lo mismo, le dice a los hermanos de Colosa, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y mire lo que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué acta? ¿Qué decretos? Lo mismo que estamos viendo, ¿no es cierto?, en Éfesos capítulo 2, versículo 14. ¿Ya? Esa ley, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Ya? Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo acá, de otra manera, pero está diciendo lo mismo. Dice que él clavó todas estas leyes que nos separaban, que nos eran contrarias, en la cruz. Pero él no clavó el honra a tu padre y a tu madre. Él no clavó el no hurtarás. ¿Ya? Y mira lo que sigue diciendo aquí en Colosenses 2.15. Y despejando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, es decir, en lo que como o lo que bebo, ¿ya? O en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Todas esas cosas eran las tradiciones, eran esas leyes que ya no servían, que si bien es cierto, que Jehová le había dado a Moisés en el monte Sinaí, pero que ya acá no servían, que ya no tenían caso, ¿ya? Que Jesús las clavó en la cruz, pero no toda la ley. La ley de los mandamientos expresado en ordenanza, esa ley, ¿ya? Obviamente lo que yo estoy hablando aquí da para mucho, hay que explicarla profundamente, pero dado por el tiempo, ¿no es cierto?, estoy hablando de esto, pero espero que se vaya entendiendo, ¿no es cierto?, a lo que se está refiriendo, a qué ley se está refiriendo, eso es lo importante, a qué ley, no a toda la ley, ¿ya? Por eso de ahí muchos se interpretan y dicen, ya el Antiguo Testamento no vale, ya no hay que tomar en cuenta el Antiguo Testamento, eso ya Jesús lo clavó en la cruz,
Y de esas cosas debemos tener cuidado, ¿ya? En el versículo 17 de aquí de Colosenses capítulo 2, versículo 17, le dice Pablo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Ya? Seguimos entonces en Efesios capítulo 2, vamos en el versículo 15, ¿no es cierto? Donde dice que ya Dios de ambos hizo un solo nuevo hombre, ¿ya? ¿No es cierto? Haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos. Es decir, mediante la cruz Jesús reconcilió a los judíos y a los gentiles con Dios. ¿Ya? Mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Qué enemistades? Ya las mencionamos. Son muchas más, yo solamente nombré algunas pocas. ¿Ya? Por un tema de tiempo, ¿ya? En el versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, ¿ya? A vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. ¿Quién eran los que estaban lejos? Lo dice aquí en el versículo 12, lo dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía. Entonces acá en el versículo 18, perdón, en el versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, pero también a los que estaban cerca, es decir, tanto a los gentiles como a los judíos, Él les anunció la buena nueva. ¿Y cuál era la buena nueva? Que las ordenanzas, que la ley expresados en ordenanza, ¿no es cierto?, que nos estaban separando, ya no valían, que eso no corría, que eso estaba quedando nulo, ¿ya? Y que por supuesto había llegado el Mesías, que quien iba a clavar todas estas cosas que nos separaban en la cruz, y que y tanto de los judíos como de los gentiles iba a ser un nuevo hombre, ¿ya? Y que a ambos lo iba a reconciliar ante Dios a través de la cruz, ¿ya? Y sigue, dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Y mire lo que le dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces no puedo yo decir que Él anuló el Antiguo Testamento, porque me está diciendo que me edifique en los apóstoles y los profetas. Y no se olvide usted que Moisés es considerado un profeta. Entonces, toda la ley que Dios dio en el Sinaí, toda la ley que Dios le dio a Moisés, ¿la tenemos que anular? No, no todas. Hay leyes de allí que se tienen que anular, que son las leyes expresadas, las leyes de los mandamientos expresadas en ordenanzas. Y esas son las que tenemos que identificar. Ojalá estuviesen ordenadas en la Biblia, pero no lo están. La Biblia no está escrita cronológicamente ni ordenadamente. Son las cosas que tenemos que separar. Y allí es donde nos confundimos, donde nos equivocamos, donde interpretamos mal y solimos decir, ya estamos bajo la gracia, la ley no sirve. ¿Ya? Luego dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Miren lo que está diciendo Pablo, que todos, judíos, gentiles, todos aquellos que se allegan a Yeshua, que aceptan a Jesús como Mesías, que nacen de nuevo, que son creados en Cristo Jesús, hombres nuevos, ¿ya? Para andar en buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿ya? Todas estas personas están creciendo para hacer un solo templo donde habitará Dios, ¿ya?
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amados hermanos, espero le haya gustado lo que acabamos de analizar. Ya ustedes comprenderán que para tratar un tema como este, ¿no es cierto?, y donde surgen muchas preguntas, uno quisiera todo el tiempo del mundo, pero sé que estas pequeñas cosas que estamos aprendiendo nos ayudan para seguir investigando, averiguando, ¿no es cierto?, y no equivocarnos, ya que tenemos en nosotros el Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad. No se olvide de algunas cosas que he enseñado, que para poder interpretar la Escritura tenemos no solamente que cegarnos en leerla, tenemos que considerar muchos factores. Muchos factores. Una, estudiar la historia de Israel, de los judíos, sobre todo qué era lo que ocurría en el tiempo de Jesús, cómo pensaban, ya cómo actuaban, todo aquello hay que considerarlo. Tienen que considerar que la Biblia que tenemos ya no es directa de la mano de los apóstoles, de Pedro, de Juan, del apóstol Pablo. Son copias, ¿no es cierto?, que tenemos, copias, ¿no es cierto?, y también son interpretaciones, es decir, mucho de lo que ellos tradujeron acá, como no dominaban el hebreo, ya muchas palabras ellos tuvieron que escribirla de acuerdo a lo que ellos pensaban que podía ser. Entonces son muchos factores que uno tiene que considerar cuando va a interpretar, ya muchos factores. Así que hoy día aprendimos algo más, un poquito más, ¿no es cierto? Así que les animo en el Señor, que sean como los hermanos de Vereda, investiguen, ya escudriñen y puedan disfrutar de la palabra del Señor y crecer en el Señor. Que el Señor de paz les pueda bendecir. Estoy grabando este video hoy jueves 14 de julio, porque el domingo no podré grabar, ya no voy a poder hacerlo ese día, así que lo estoy grabando hoy y lo voy a subir el día sábado ya de noche para que puedan verlo y compartirlo y puedan también estudiar la palabra del Señor. Que el Señor de paz les pueda bendecir grandemente junto a su familia, a sus hijos, y que puedan ustedes tener una próxima semana bendecida junto a nuestro Dios eterno. Amén.